Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, jóvenes de Sexto Perito Contador. Espero que estén bien, bastante bien allá en sus casitas. Hoy pues retomaremos el tema número 2 sobre las bases de datos. En este caso pues dijimos que íbamos a trabajar con Access. Vamos a ver el tema sobre modelo relacional de bases de datos, cómo es que funcionan cada una de ellas. Dice que una base de datos relacional es una colección de elementos de datos organizados en un conjunto de tablas formalmente descritas desde la que se puede acceder a los datos o volver a montarlos de muchas maneras diferentes sin tener que reorganizar las tablas de la base. Pues en el modelo de base de datos relacional existen cuanto menos dos a más tablas relacionadas entre sí con alguno de los tipos de relación que se mencionarán a continuación. Bueno, entonces les decía que una modelo de base de datos relacional es lo que hace una base de datos, que permite que la utilización simultánea de los datos de más de una tabla. Dice que al hacer uso de relaciones se evita la duplicidad de datos, ahorramos memoria, espacio en el disco, aumentando la velocidad de ejecución y facilitando al usuario el trabajo con tablas. Para conseguir una correcta base de datos relacional es imprescindible realizar un estudio previo del diseño de las bases de datos. Para poder relacionar tablas entre sí, se deberá especificar un campo en común que contenga el mismo valor de las dos tablas y dicho campo será la clave principal en una de ellas y se le llama clave principal a un campo o a una combinación de campos que identifican de forma única a cada registro. O sea, los registros pues son las filas de una tabla. Las tablas se relacionan cuanto menos de dos en dos, donde una de ellas será la tabla principal, es decir, la que parte de la relación, y la otra será como la tabla secundaria, es decir, el destino de la relación. Frecuentemente a la tabla principal se le llama tabla padre y la secundaria se le llama tabla hija, parent o children, ¿sí? En inglés. Bueno, tenemos acá un ejemplo sobre tres tablas, ¿sí? Cada una de las tablas pues están relacionadas, se pueden dar cuenta acá. Estas puntitos que están acá es la relación que tiene cada uno con ella. Por ejemplo, tengo una tabla que se llama vendedores. En esta tabla, ¿qué es lo que va a guardar? Pues va a agregarse la información del vendedor. Por ejemplo, le va a crear una clave o un código a cada vendedor que va a ser distinto a cada uno. Y esa clave pues va a estar relacionado con la tabla de facturas. Por ejemplo, si yo guardo mi nombre acá, cuando ustedes van a la torre o despensa, ustedes solo dicen, le preguntan su NID, y cuando ustedes dan su NID ya tienen guardado su nombre. Entonces acá, pero si no estuviera su NID, pues simplemente lo agregan al sistema, le preguntan su nombre y apellido, y pues ya para la próxima vez que usted va a comprar algo, pues ya no le piden su nombre, sino que ya queda guardado. Pero ya le asignaron un código y su código pues sería el número NID. Entonces acá pues en este caso acá pues guarda el número, por ejemplo el ID del vendedor, que sería el NID. Guardamos el nombre, el apellido, la dirección, teléfono, mail. Esa es la información del vendedor. Luego tenemos la tabla de facturas. Si recuerda que una factura, pues ¿qué lleva la factura? Pues en primer lugar tiene su identificador. Toda factura tiene un código y esa factura también tiene una fecha, la fecha que se realizó. También la factura pues lleva el NID del cliente, ¿verdad? Y sería el ID del cliente. También tiene una fecha de pago, ¿sí? La fecha que se pagó la factura. Y de quién es la factura, el ID del vendedor. Y esa factura, ¿qué va a llevar? Pues simplemente va a llevar, está relacionado con otra tabla que se llama detalles. Y en el detalle pues está el ID de la factura, el ID del artículo, el ID de unidades y importe. Aquí pues faltan más tablas. Este solo es un ejemplo para ver los tipos de relaciones, cómo es de que jugamos con las tablas, ¿sí? Los tipos de relaciones que existen, pues tenemos de relaciones de uno a uno, de uno a varios, de varios a varios. Entonces, pero ¿por qué es importante que conozcamos las relaciones? Ahorita vemos por qué. Cuando un registro de una tabla solo puede estar relacionado con un único registro de la otra tabla y viceversa. Cuando tenemos la relación de uno a uno, pues dice que este registro simplemente puede tener acceso a los registros de esa tabla o entre ellas nada más, entre ellas dos, ¿sí? Solo pueden estar relacionados dos tablas, ¿sí? Cuando están así de uno a uno. Por ejemplo, dice acá, por ejemplo, tenemos dos tablas. Una con los datos diferentes de diferentes municipios
y otra con los datos de los alcaldes. Un municipio solo puede tener un alcalde y un alcalde lo será únicamente en una población, o sea, en un municipio. Entonces aquí tenemos el ejemplo de una relación de 1 a 1. Tenemos otro ejemplo, otra relación que es de 1 a varios. Dice que cuando un registro de una tabla, la tabla principal, puede estar relacionado con más de un registro de otras tablas, como tablas secundarias. Recuerden que dijimos que había una tabla padre y tablas hijas, ¿sí? Tablas secundarias. Por ejemplo, y un registro de la tabla secundaria solo puede estar relacionado con un único registro de la tabla principal. Por ejemplo, tenemos dos tablas, una con los datos de los vendedores de una empresa y otra con los datos de las facturas emitidas por las ventas de los vendedores. Cada vendedor puede tener más de una factura emitida, pero cada factura solo puede estar relacionado con un vendedor. No sé si entendemos eso. O sea, un vendedor puede tener muchas facturas, o sea, puede emitir muchas facturas, pero una factura solo puede ser emitida por un vendedor, no por varios, ¿sí? Entonces, pues así es la relación de 1 a varios. Luego tenemos también la de relación de varios a varios, cuando un registro de una tabla puede estar relacionado con más de un registro de otras tablas y viceversa. Por ejemplo, tenemos dos tablas, una con los datos de clientes de una empresa y otra con el catálogo de productos que se venden en la empresa. Un cliente podrá realizar una compra de varios artículos y un artículo podrá ser vendido a más de un cliente. Entonces aquí pues podemos relacionar de varios a varios. Para entender mejor estos conceptos, pues tenemos acá una tabla, la comparación cómo es un modelo plano y cómo sería un modelo relacional utilizando base de datos. Por ejemplo, el modelo plano quedaría de la siguiente manera. Por ejemplo, tenemos acá, por ejemplo, sería así, por ejemplo, el ID del cliente, en este caso es 321, el ID del cliente, el nombre del cliente es J. Ramos, la factura que se emitió es la A394, la fecha, el ID del concepto, o sea, el concepto es el código del producto que se vendió, en este caso pues el concepto es el cemento, cuántos cementos se vendió, 5, y el precio unitario es de 232, ¿sí? 5 por 232 pues da eso. Pero si nos vamos acá, pues seguimos aquí 321 porque recuerden que un cliente puede comprar varios productos y por eso que está J. Ramos acá aparece 3 veces con la misma factura, en la misma fecha, el concepto es distinto porque es diferente producto. En este caso J. Ramos compró 3 productos. Aquí miren que se repite. Acá pues el concepto no, la cantidad no, pero aquí hay varias opciones que se repiten. Luego seguimos con A. Fernando, pues es otro ID, otro código que tiene, su código de la factura, la fecha en que se realizó la venta, el ID del concepto, la cantidad y todo esto. Así sucesivamente R. Gómez. Esto sería como decirle un modelo plano que se podría trabajar en Excel. Pero para evitar todo esto, para que no sea plano, utilizar el modelo relacional de bases de datos, se podría hacer de esta otra manera. Tenemos acá esta otra imagen y donde tenemos modelo relacional, ¿verdad? En donde tenemos una tabla que tenga el código de todos los clientes, como les decía el ejemplo de la torre, ¿verdad? Cuando ingresamos nuestro NID y automáticamente nos pide, si no estamos en la base de datos, pues nos pide nuestro nombre. Y con eso pues ya la torre pues tiene nuestra base de datos ya con nuestro nombre. Creamos una tabla para ir agregando clientes, donde están nuestros clientes. Luego tenemos otra tabla que se llama facturas, que lo único que va a guardar puede ser el ID del cliente, porque recuerden que es la factura, por ejemplo en este caso 021, la 121 que sería la factura 121. Bueno, aquí aparece otro número. Pues la factura es el ID del cliente, que es este canto aquí solo pide el ID, que sería 121. Y quién es 121, posiblemente lo puedo tener acceso desde la otra tabla por la ID acá, que es R. Gómez. La factura, o sea, se emitió una factura que es el código B543 a cierta fecha. Este es el dato de la factura y luego tenemos el dato del detalle de la factura, ¿sí? Donde vemos acá la factura B543 que está acá, B543, tiene el concepto, o sea, el producto que compró, es el código 100.456 y 10 unidades. Pero ¿cuál es ese concepto que compró? Pues nos vamos acá a los conceptos.
buscamos quién es 1456, pues simplemente es cal, ¿sí? Aquí tengo la tabla para productos, aquí agrego yo todos mis productos que venda. En este caso, pues el ID del cal pues es 1456 y pues está relacionado con el detalle de la factura. En este caso, pues aquí me muestra el concepto y el precio unitario, que sería 187. Imagínense acá, pues el detalle de la factura, pues ya iría aquí es cal, ¿verdad? Más 10 unidades, pues ya puedo realizar la multiplicación de 10 por 187. Y esto va detallado en esta tabla que se llama detalle de factura. Y pues acá, pues ya tendría yo diferentes productos que estaría sumando a cierta factura. Y por último, pues ya sacar las operaciones, la suma y ya guardar una factura y así. Donde tenemos acá que el ID del cliente está de 1 a varios. ¿Por qué de 1 a varios? Porque un cliente puede estar en muchas facturas. ¿Sí? Y también está relacionado a las facturas con detalles de facturas. Igual está relacionado de 1 a varios. Porque una factura puede tener varios detalles, varias compras. ¿Sí? Una factura puede comprar Coca-Cola, cal, cemento y por eso está de 1 a varios. ¿Sí? Y tenemos la relación también del producto con detalle de factura de 1 a varios. Porque un producto puede tener varios detalles. ¿Sí? Un producto puede estar en varios detalles. ¿Sí? Entonces acá sería el modelo relacional. Entonces ya teniendo este concepto, yo puedo crear en este caso, pues si lo trabajara en Excel, pues quedaría algo así, plano. Pero si quisiera relacionarlo por medio de base de datos, pues quedaría algo así. Y pues esos serían los diferentes tipos de relaciones de bases de datos, modelos relacionales de base de datos. En la próxima clase pues vamos a ver sobre cómo ya trabajar base de datos, cómo analizar, cómo crear nuestras relaciones. ¿Sí? Vamos a hacer una mini base de datos para una tienda y llegar hasta crear nuestro propio programita que haga todos esos cambios para poder trabajar y pues tener nuestra propia base de datos y nuestros propios software para trabajar en una tienda, en lo que ustedes tengan en sus casas y llevar un mejor control por medio de las bases de datos, utilizando Access. Entonces esos son los diferentes tipos de relaciones que existen y cómo es el concepto, los ejemplos, los modelos, cómo sería si fuera plano, si lo quisiera llevar en Excel, y cómo sería si ya aportara ya con el modelo relacional, ¿sí? Para llevar un mejor control. Bueno, hasta acá la clase del día de hoy. La tarea va a estar presente en Classroom de lo que es lo que voy a querer que realicen. ¿Sí? Para el momento pues va a ser solo explicativo esto. Pero les voy a dejar otra investigación. Estén pendientes en Classroom. Lo voy a estar subiendo ya en estos días. Y nos vemos en la próxima.